Les damos la bienvenida. Mi nombre es Ramiro y junto con Fiorella vamos a inaugurar este ciclo de entrevistas que denominamos Los Caminos de las Artes. Nuestro objetivo es conversar con egresados de la carrera de artes para hablar sobre sus trayectorias artísticas y profesionales, su paso por la facultad y qué caminos siguieron luego de su formación universitaria. Bueno, muchas gracias a todos por por participar de esta entrevista. En este caso, nuestra primera entrevista es con Julieta Lande, a quien agradecemos de antemano por su tiempo y predisposición. Eh, Paso a presentar brevemente a ella. Bueno, Julieta Lande es licenciada en Artes Combinadas de la Universidad de Buenos Aires y posee un máster en investigación en prácticas artísticas y visuales de la Universidad de Castilla, en La Mancha, como becaria de la Fundación Carolina de España. En 2022 participó del programa de cine de la Universidad Torcuato Di Tella, realizó obras de video e instalaciones exhibidas internacionalmente, entre ellas el corto Argiv en 2021, su ópera prima Harpshev, largometraje documental realizado con el apoyo del INCA, recibió la beca Creación del Fondo Nacional de las Artes, así como la Declaración de Interés de Mecenazgo Cultural, y fue estrenada en el DOC Buenos Aires, en el Festival DOC Buenos Aires, muestra internacional de cine documental. En el año 2023, actualmente se encuentra desarrollando una nueva obra titulada Las Excursiones. Bueno, muchas gracias nuevamente, Julieta. Eh, Nuestra primera pregunta, para conocerte un poco, es cómo se generó tu interés o vínculo con las artes. Bueno, gracias por la invitación. Creo que fue algo que se fue dando en distintas etapas de mi vida. Siempre fui muy de conectarme con distintas disciplinas. En realidad, cuando era chica escribía mucho, me gustaba mucho escribir, también dibujar. Más adelante también me metí más como con el cine, me enganché más con el cine, tuve como mucha influencia a partir de mi familia también, de que me lleven al teatro, que me lleven al cine, como bueno, soy de Buenos Aires y hay algo de todas las propuestas culturales que hay disponibles, que bueno, que eso siempre estuvo muy presente, así que me fui acercando a las artes desde ese lugar. ¿Cuándo ingresaste a la carrera de artes? Ingresé en el 2010, 2009 a la carrera, sí. Hice en verdad el CBC en el 2007 para otra carrera primero, para Ciencias de la Educación, y cuando lo terminé decidí cambiarme y ahí había que hacer otra materia que no compartían el plan de estudios, entonces después empecé en el 2009. Buenísimo. ¿Y recordás por qué la elegiste? Yo creo que, bueno, evidentemente estaba indecisa, o sea, sabía, digo, la Facultad de Filosofía y Letras dentro de la propuesta de la UBA, que yo venía viendo distintas opciones, bueno, me había interesado, y me parece que de artes me atrapó un poco el programa, ¿no? De la carrera, creo que no tenía muy claro qué significaba o cómo iba a ser, porque una cosa es lo que uno lee y después es como, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Cómo es esa cursada? Pero en mi plano esto de que soy una persona que está muy conectada con el arte y como muy creativa y me veía haciendo algo que tenía que ver con eso y de pronto hay un programa que te hablaba de un montón de estos temas desde diferentes lugares. Entonces, bueno, llegué un poco sin saber mucho a partir de esa intuición también. Y contanos, Julieta, ¿qué herramientas te llevaste de tu paso por la carrera y acaso las aplicás en tus proyectos artísticos? Sí, yo creo que hay algo que tiene que ver más que una herramienta concreta, más como una forma de pensar y una cierta manera de ver algunos aspectos, ¿no? De la realidad o bueno, en mi caso ahora que me estoy dedicando específicamente más al audiovisual, al cine, eh, obviamente hay como toda una influencia ahí de lo que aprendí en la carrera, que bueno, es una carrera que es muy teórica, pero que de alguna forma te abre, o como va, a mí me pasó que me abrió como un panorama muy amplio de muchos temas que atraviesan justamente bueno, al cine, al teatro, pero también más a las artes en general. Eh,
y que creo que quedó muy marcado en cómo pienso las cosas. No podría decir una herramienta concreta, sino que sí hay algo muy de que tal vez para trabajar, por ejemplo, en la película que estrené ahora, fue un proceso muy largo y que tuvo mucha investigación y que si me acerco a un tema, de pronto agarro y me leo todos los libros de ese tema, todas las películas de ese tema, como que hay algo que tiene la carrera que es que muy abarcativa, me parece, y que me quedó que, bueno, como que es muy viniendo como de algo tan académico, aunque yo no me dedico a la investigación académica, una parte de mí se acerca así a las cosas. Entonces, tanto eso como una forma de ver o de entender al arte, de entender al cine, fueron parte de cómo, de ese paso por la carrera. Buenísimo. ¿Qué películas o piezas audiovisuales te marcaron o recordás específicamente? Hacía un poco antes ese ejercicio de pensar, porque bueno, películas vimos tantas, pero como que traté de pensar en quién era yo cuando entré a la carrera y algo de cómo empecé a ver cine que yo no veía antes, que creo que un poco el quiebre ahí tuvo que ver más como con este cine de la Nouvelle Vague, de entender como una forma de ruptura dentro del cine más convencional y más clásico, que Godard, Truffaut, como que en ese momento me impactaron mucho. Eh, y después más específicamente, tal vez ligado a lo documental, que no sé ahora en el plan de estudios actual, que entiendo que cambió, pero cuando yo cursé la carrera, no había mucho, en verdad, de cine documental. Y justo decidí inscribirme en un seminario de verano que tocaba ese tema, que era un seminario de cine documental latinoamericano, como muy específico, con narrativas del yo, como justamente algo que en el momento en el que yo estaba me vino muy bien para ampliar un poco más también esa mirada y empezar a cruzarme con algunas películas como Los rubios de Albertina Carri, por ejemplo, y también otros directores que habían trabajado eso, narrativas documentales como Jonas Mekas, por ejemplo, que bueno, que hasta en ese momento de la carrera no habían estado tan presentes y que a mí me marcaron un montón. Lo que queremos consultarte ahora es, ¿cuáles fueron tus motivaciones para profundizar en tu historia familiar desde el lenguaje cinematográfico? Bueno, como les contaba antes, esta película fue un proceso muy largo, de unos 8 años, o sea que yo la empecé, en verdad ya terminando, en el 2014 podría decir que la empecé y yo terminé de cursar en el 2013 la carrera. No después toda la etapa de finales que me quedó para después, pero así de cursada. Y creo que hubo algo que confluyó en decidir que lo que estaba haciendo podía tener forma de película. Yo primero estaba trabajando con una historia familiar, pero desde la escritura, participando en unos talleres de escritura que estaba haciendo en ese momento, más narrativo. Era como, empecé a escribir ficción. Pero gracias a algunas cosas que estaba viendo en simultánea en la carrera, empezaron a aparecer, bueno, cierta idea de que podía hacer algo audiovisual. Y creo que antes pensándolo un poco, encontré como unos ejes, ¿no? Por un lado, había estado cursando la materia de análisis y crítica del cine, y el programa de ese año era cine de guerra, y empezamos como que todo estaba enfocado como en esa temática y a entender un montón de cosas que tenían que ver con, bueno, con cómo estaban diseñados los relatos y la enunciación y un montón de cosas, pero en ese tipo de películas, y se abría el tema de la ética de la representación de la imagen en el cine del Holocausto, y yo ya estaba con esa historia en la cabeza, no desde el cine, pero eso como que de alguna forma me empezó a llevar para ese lado. Y por otro lado, en sociología y antropología del arte estábamos viendo las fotografías como objeto eh, para poner en contexto, ¿no? Una época, como esta cosa de, bueno, de modos de ver, de John Berger, de cómo mirar una foto y qué encontrar alrededor de esa foto, y yo estaba trabajando con eso, con las fotos de mis abuelos, que son como el disparador de la historia que yo cuento en la película, con esto que apareció de las películas de guerra, y después llegó ese seminario que contaba antes de cine documental. Entonces, como que todo eso fue en un par de años que fueron apareciendo esas cosas, mientras yo trabajaba en paralelo con la escritura, y en un momento ahí confluyó todo eso y dije, ah, pará, esto puede ser una película, un poco llegué así. Bueno, qué interesante todo lo que contás. La verdad que es muy interesante la forma
de indagar y de abordaje que tuviste sobre la película, sobre tu familia. Y, y bueno, te felicitamos por eso. Sabemos que se estrenó en el Gumón, pero queríamos saber bien dónde se puede ver actualmente. Bueno, la película sigue en el Gaumont una semana más, va a estar hasta el miércoles 17 de abril, ahora a las 15:30 horas. Después va a estar en La Plata la semana que viene también, no sé si va a haber gente que esté mirando que es de La Plata, pero va a estar jueves y viernes en la sala Eco Select. Y bueno, y seguramente más adelante también esté en Cinear, así que si después me siguen ya se van a ir enterando de por dónde circula la peli. Genial. Queríamos saber un poco más sobre el proyecto que actualmente estás realizando, las excursiones. ¿Cómo lo estás planificando? Si viene ya con un proceso anterior, ¿cómo se conecta con la peli que viene del Común? Bueno, sí, es un proyecto que nació en el 2022. Yo ahí hice el programa de cine de la Universidad de Itela, y es un programa que funciona, bueno, mucho más desde la práctica que lo que veníamos charlando. Cada semana dan una consigna y es un grupo que está dividido en subgrupos donde a partir de esa consigna hay que hacer una pieza audiovisual. Y en un momento determinado a mí me tocó trabajar con la consigna fotos. Y yo venía, bueno, yo soy muy de trabajar también con archivo, como que me fui metiendo a partir de este primer proyecto, que no es solo de archivo, digo que la película también está filmada, bueno, integra archivo y un registro documental, pero me fui metiendo más con el archivo y a partir de ese ejercicio decidí trabajar con un material que había encontrado en el proceso de MJEC, de largometraje, que es una cinta de audio que recuperé de la voz de mi mamá en los años 60, eh, que le manda una carta tipo audio a sus padres. Ella estaba estudiando en el exterior, y bueno, y a partir de ese relato van apareciendo determinadas cosas del contexto histórico y social en el que está. Ella estaba viviendo en Israel, estudiando para ser maestra a los 18 años, en el año 69, que es justo 2 años después de la Guerra de los 6 días, que implica un cambio territorial. Entonces como que hay algo en esa narración que ella va haciendo, que más allá de, justamente desde una perspectiva individual y una historia familiar, aparece algo mucho más grande que tiene que ver con lo político, con lo social. Y bueno, a partir de esa cinta y algunas fotos empecé a hacer este trabajo que es un cortometraje que bueno, estoy terminando de editar ahora. Bueno, genial. Esperamos acompañarte más adelante, bueno, tener noticias de esa nueva obra. Y queríamos saber, bueno, como para finalizar, nuevamente te agradecemos mucho tu participación y queríamos saber si querías hacer algún otro comentario o algo más para contarnos sobre tu trayectoria, sobre tu paso por la UBA y la carrera particularmente de artes combinadas. No, creo que hay algo que con el tiempo pude ver de la carrera que tiene justamente que ver con eso, que es que cada persona va haciendo después como su propio camino con eso que aprendió. De hecho, bueno, yo tengo amigas de ese momento que hacemos todas cosas muy distintas y estudiamos lo mismo, que no necesariamente el perfil de la carrera es el que yo elegí tomar después, que es más, bueno, esto de pronto hacer esta película o trabajo como productora audiovisual. Digo, no me dediqué a la academia, aunque tal vez me gustaría también. O sea, no fue por un tema tanto de gusto, sino como de las cosas que te va llevando la vida, pero que es una carrera que te da como una mirada muy grande, me parece, sobre un montón de cosas que después está bueno identificar qué de todo eso es lo que uno quiere explorar. En mi caso me resonó con cosas que yo estaba haciendo, bueno, como conté antes, entonces como que lo llevé para ese lugar, pero creo que eso tiene de lindo también la carrera de artes. Tal cual, tal cual. Es algo muy interesante cómo cada uno, cuando transita la carrera de artes en particular, confluye con caminos, que uno también se cruza, ¿no? Con estudiantes, con compañeras, con compañeras en este caso, y cómo también uno también termina como involucrándose en esos caminos, también confluyendo tal vez a futuro. Y es importante también esto como de vuelta, como saber
en qué anda cada uno o en qué proyectos viene haciendo y viene pensando para también saber que el paso por Puan siempre nos marca como una ruta, una hoja de ruta a seguir, una hoja de ruta a seguir, pero que es abierta, no es algo cerrado y estricto, ¿no? Así que bueno, eso era un poco como comentario final. Fiorella, no Y a sé si donde quieres se hacer vuelve, perdón, pero también. aparte Sí. como que yo sigo volviendo, aparte tuve algo, creo que sin darme cuenta, bueno de que yo hacía los resúmenes en compu porque no sé, me era más fácil y lo sigo teniendo por ahí y cada tanto tengo que hablar de algo, tengo que, no sé, ir a buscar una idea, un concepto y pongo en el buscador del mail eso y llego y como que hay algo de que sigue estando muy presente, por lo menos para mí, y esto con la gente que, que hizo la carrera conmigo, que hoy hablo y capaz hacemos cosas distintas, pero miramos de la misma manera algunas cosas, sabemos a dónde ir a buscar qué, como que hay algo que tal vez en el momento no se entiende bien para qué, pero que sirve en algún momento. Sí, Efectivamente. coincido plenamente, así que bueno, nos gustó muchísimo poder dialogar contigo, conocer un poco más sobre tu trayectoria, sobre tu caso, tu paso por la facultad y también, bueno, conocer estos elementos que se van dando o estas identificaciones que mencionabas que fuiste haciendo luego de la facultad y qué herramientas eh, hoy en día te enriquecen para poder afrontar y, digamos, abordar tus desafíos y tus proyectos. Así que, bueno, Julieta, muchísimas gracias desde ya y esperamos verte pronto nuevamente por la Facu. Dale, bueno, gracias a ustedes y suerte. Gracias.